Hoy, en A Solas, el emprendedor, escritor y conferencista internacional guatemalteco Julio Zelaya. Nació el 2 de junio en 1980 en la ciudad de Guatemala. Tiene un postdoctorado en Management por Tulane University y MBA de INCAE Business School con especializaciones en emprendimiento en Babson, Harvard, Mead y Cornell University. Hasta la fecha, Zelaya ha escrito 2 bestsellers internacionales, uno con Steve Forbes y otro con Brian Tracy. Recientemente publicó la travesía El Poder de Emprender, su última obra sobre emprendimiento que también ha alcanzado posición de bestseller en Amazon. Imparte conferencias y entrenamiento en emprendimiento en todo el mundo y por medio de su organización EmprendEU, tanto en medios presenciales como en academias digitales. Sus retos aún no han terminado. Sueña con entrenar en emprendimiento a 1 billón de personas en los próximos 10 años. Hoy, una entrevista de emprendimiento para emprendedores con Julio Zelaya. ¿Dónde estamos? En Sensi, por eso tenemos este platillo tan agradable y 2 copitas de vino. ¿Dónde está Sensi? En la 6ª Avenida, zona 10. Entonces vénganse y pruébenlo también. Y vamos a hablar de emprendedurismo, entrepreneurship, que le llaman los anglófonos. Con don Julio Zelaya. Julio, bienvenido. Muchísimas gracias, Pedro, y qué bueno estar aquí contigo. No, hombre, con Julio nos conocemos hace años. ¿Cuánto hace que tú empezaste esto, Julio? Yo te diría que toda la vida, porque tengo una familia que me fomentó esto desde muy pequeño. De hecho, mi mamá, el lado académico, había escrito más de 30 libros, yo la miraba graduándose de cosas. Y el lado de mi papá... Permanentemente. O sea, yo empecé a aprenderme el Gaudiamus Igitur en casa. Y mi padre no se graduó de la universidad, pero yo salía con él a visita médica, a ver cómo vendía y demás. Entonces eran los dos mundos, la pasión por la academia, pero por otro lado por los negocios. Y de hecho ahí cuando nos conocimos en la universidad fue compartir también esa pasión por lo académico. Tu doctorado es próximo a estas cosas. Sí. Uno que tú hiciste. Sí, por lo menos uno de ellos. De hecho, me gradué en Tulane y hicimos una investigación sobre qué hacían los emprendedores y emprendedoras que trascendían y cuáles eran esos rasgos, y fue muy interesante. Mi asesor de tesis fue John Elstrott, que es un emprendedor en lo privado, pero también social, y que también investigamos a profundidad qué hacían esas personas que trascendían. Y fue muy interesante ver que las historias de Estados Unidos, las de Guatemala y en general toda Centroamérica tienen cosas en común. El emprendimiento al final es un estilo de vida. Y al final, ¿qué es un emprendedor? Hay gente que dice es el que pone la idea, otro dice es el que pone la idea y la echa a andar, hay otro que dice es el que pone la idea, la echa a andar y luego la sigue, y hay otros que tienen teorías absolutamente distintas y lo dejan en un lado. ¿Tú cómo dibujarías el espacio de un emprendedor? Yo defino el emprendimiento más como una competencia, más que si tengo una empresa o no tengo una empresa, o si tengo una idea o no tengo una idea. Conozco empresarios que no son emprendedores y conozco emprendedores que no son empresarios. Yo defino el emprendimiento como un estilo de vida, como una forma de ver el mundo. Hay personas que ante cualquier reto, ante cualquier problema que hay, ven cómo lo resuelven. Eso es hasta dentro de una organización o fuera de ella. Así que es una forma de ver el mundo. En lo personal incluso. En lo personal. Y ven su vida misma como un emprendimiento. Y yo defino que la primera empresa que tenemos somos nosotros mismos, Yo S.A., que después invita a un nosotros S.A., que es más personas, pero llega un punto donde trasciendes y te das cuenta que hay un todos S.A., que es el impacto que tienes en el mundo. Así que es un estilo de vida, es como tú transformas el entorno donde te mueves, y eso para mí es un emprendedor. ¿Cuánta gente emprende sin saber que es emprendedor? Yo te diría, si vemos ahora sí la definición formal de emprendimiento, la más popularizada es la que se hace un estudio por Babson College, lo hace la Universidad Francisco Marroquín localmente, que es el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor. Y nos dice que Guatemala es la número 12 del mundo en tasa de emprendimiento temprano. Eso es fundar una empresa como tal. O sea que Guatemala es muy emprendedora con esa definición. Y yo te diría que en la creatividad con la que nosotros manejamos la vida, tenemos muchos rasgos emprendedores. Acá está pasando una cosa y a los segundos ya hay un meme, ya hay un chiste, ya hay un ingenio. Y me gusta decir que somos emprendedores, somos creativos, pero poco innovadores. Y esa es una gran diferencia cuando lo vemos en el número de patentes que tiene nuestro país, en el número de creatividad aplicada. Ahí es donde hay una gran brecha.
Y vemos también que muchas personas están emprendiendo por necesidad más que por oportunidad. Y ese es un gran reto porque hay muchos paradigmas. Creemos que es fácil, creemos que ahí es donde está el dinero, creemos que copiando lo que hace alguien más, ahí es donde lo vamos a hacer. Y vemos que el emprendimiento también es un propósito personal. Y ahí es donde está la diferencia. Lo que me apasiona a mí puede ser que no te apasione a ti. Y es cuál es mi propósito individual versus el tuyo. Así que nunca puedo copiar aquello para lo que yo nací para hacer. Sí, es esto de extrapolar directamente, como decía, bueno, esta ley funciona en tal lado, sí, pero funciona allí, pues no funciona aquí. Correcto. ¿Está asociado el emprendimiento al tema cultural? O podemos decir, los asiáticos son, por poner un ejemplo, ¿no?, menos emprendedores, pero más continuadores de una idea. Los latinos son más emprendedores, pero de largo plazo son peores, que era lo que daba, ¿verdad?, el Global Entrepreneurship Monitor. ¿Está asociado a la cultura o no necesariamente? Sí. La cultura es un factor que promueve o inhibe el emprendimiento. Si nosotros vemos, hay países donde le hacen estatuas a emprendedores o emprendedoras. Nosotros somos un país que más bien le hacemos estatuas a personajes bélicos. Y ahí podríamos decir, bueno, quizá por eso explica en parte por qué hay violencia. En este caso, decir yo soy empresario, automáticamente tiene una connotación aquí negativa. Ya no te lo tomas muy bien, ¿verdad? Negativa. Sí. En otros países son los héroes, las heroínas. Así que sí, la cultura tiene mucho que ver. Somos países donde tenemos premio por probar, no castigo. Hay países europeos, por ejemplo, donde si tú has quebrado una empresa, ya tienes un estigma social muy fuerte. Y ya incluso tienes penalizaciones para sacar un crédito si has quebrado una empresa. En Estados Unidos, por ejemplo, es bien visto. De hecho, los inversionistas ángeles y demás privilegian el hecho que ya hayas aprendido esa lección carísima. Así que sí, la cultura tiene mucho que ver porque además fomenta que sea un estilo de vida deseable. Entonces empezamos a ver, bueno, en mi familia hay casos de emprendimiento, en mis amistades hay casos de emprendimiento y por ende lo fomenta. Yo creo que en este sentido, en los últimos 5 años, sí ha habido un incremento favorable hacia el emprendimiento, porque hemos visto emprendedores en todo tipo de organizaciones, en los deportes, en las organizaciones con fin de lucro, sin fin de lucro, sociales, en los medios de comunicación. Ha habido mucha dinámica. Yo creo que tiene mucho que ver también el mundo que estamos hoy, cada vez más conectado, pero que también es más fácil emprender, porque la tecnología ha quitado muchas barreras de entrada que teníamos para hacer cosas diferentes. Cuando uno quiere emprender, esa decisión, a fin de cuentas hay que dar una decisión. ¿Vale más la decisión que la formación? ¿Vale más la formación que la decisión? O dicho de otra manera, ¿por qué hay gente que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace? Yo te diría que la fórmula de lo que yo he visto es la pasión, tienes que amar lo que haces, tus talentos, pues en donde soy bueno o buena, uniendo eso, pero la decisión de hacerlo. Porque muchas personas tienen temor al éxito o al fracaso, a las dos, y dicen, esta idea, yo quisiera hacer esto, y en principio no se la cuentan a nadie, y se quedan con ese, pues si la cuento, me comprometo, mejor no lo hago. Y después cuando ven la idea materializada dicen, me copiaron la idea. ¿Ya vieron? Sí, porque la ejecución es lo que es importante, no es la idea. Vemos múltiples ejemplos de cómo las ideas no son las primeras en las empresas de tecnología. A veces la que está de primer lugar no fue la primera de la tecnología. Y vemos las tabletas que usamos, ya existían hace 10 años, pero fue cuando se perfeccionó y se implementó de forma diferente. Sin duda, cuando platico con emprendedores o emprendedoras, la variable miedo está ahí. Me dice, esto me da miedo. Pero te digo la verdad, a mí también me da miedo. Me dio miedo escribir mi primer libro, y si nadie lo leía, y si me criticaban, y si me decían esto, te da miedo. Y si me va muy bien, y cómo lo voy a manejar, y si no. Así que el miedo al final es normal. La diferencia es si te va a paralizar o no te va a paralizar. Y ahí es donde está la diferencia. Cuando vemos a esas personas que hacen grandes cosas, es porque se atrevieron y fueron metódicos, disciplinados o disciplinadas en hacerlo realidad. Porque solemos ver las historias de éxito, el famosísimo juego de los pajaritos que ya lo descargaron billones de personas, sí, pero era el juego número 50 y pico de ese mismo juego. Entonces vemos el final de la historia, pero no lo que costó llegar a ese momento. Tú tienes una empresa y llevas tiempo capacitando a personas o interactuando con ellos, o como le queramos llamar, mejor tú lo dices como es. Desde que empezaron, digamos, las empresas capacitadoras en este área,
¿Tú crees que hemos crecido exponencialmente o qué ha aportado la empresa de emprendedurismo, de capacitación de emprendedores, de detección de emprendedores a todo el tema de emprendedurismo? Yo diría que muchísimo, sobre todo a fomentar la variable cultural. Todas las organizaciones que nos dedicamos a fomentar el emprendimiento de alguna u otra forma, lo que estamos haciendo es explorando las historias favorables. Nosotros lo que hacemos básicamente es colectar historias de todo tipo. Tenemos medios digitales donde los potencializamos, tenemos academias digitales y demás. Y lo que hemos visto son, cada vez más se habla de las personas como seres humanos ordinarios. Ya no ven como es inalcanzable que yo pueda hacer esto. Vemos historias de una mujer, por ejemplo, que empieza a escribir un email a sus amigas para darles consejos. Esos consejos empezaron a compartir, después hagámoslo un blog y ahora tiene impacto en millones de personas. Khan Academy es lo mismo, ¿verdad? Es una Khan cosa Academy, así. imagínate, ese caso de emprendimiento está valorado en más de $1 trillón la oportunidad en esa área. Y era alguien que a su sobrino o algo así le explicaba matemáticas y dice, no, hagámoslo un video y ¿por qué no desafiamos el status quo? Así que nosotros también hemos empezado a usar la tecnología con ese mismo principio. Uno de mis mentores fue Peter Diamandis, que es el fundador de Singularity University. Y él me decía un reto que me impactó mucho, porque yo le preguntaba, mira, ya que tú estás en Google y en NASA, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué consejo me darías? Me dice, bueno, dedícate a impactar a 1 billón de personas en menos de 10 años, que ese es el reto de graduación que le damos a nuestros estudiantes. 1 billón. 1 billón de personas en menos de 10 años. Y eso me hizo repensar. Esos son como 100 millones por año. ¿Te puedes imaginar eso? Es 1/7 de la población mundial. Así que ahora hay que pensar en esa forma exponencial. Ahí es donde nosotros vimos, sí, el tema de tecnología. Pero te puedes imaginar que una de las primeras historias que hicimos, que fue la historia de Malacates, en menos de 7 días ya la habían visto más de 2 millones de personas. Decíamos, qué poderoso es ahora en el mundo en el que vivimos. ¿Cómo podemos usarlo para llevar nuestro mensaje a más personas, inspirarlas a que sí se puede? Porque al final cuando empezamos a ver que una persona puede, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y empiezas a atreverte, y empiezas a ver que no es fácil, pero que al final todos y todas hemos tenido la misma travesía, de tener miedo, enfrentar esos miedos e ir trascendiendo en el momento. ¿Dónde está ese límite entre la locura y la racionalidad del emprendedurismo? Si existe ese límite, yo no sé si existe. Hay gente que dice, yo quiero, y tú le dices, pero bueno, baja el burro, que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Ese sueño tiene un horizonte más o menos definido? ¿Cómo se maneja eso? Yo te diría que todos los que hemos emprendido nos han dicho que estamos locos. Todos y todas nos han dicho que estamos locos. O sea, cada vez que nos han llamado locos ha sido por eso, sí, ¿no? Para quedarnos tranquilos. Claro, sí, no puedes estar tranquilo o tranquila, que es normal. La cosa es que hay una diferencia entre cuando te dicen, estás loco, eso no va a funcionar, o en este país, o ¿por qué te vas a cambiar? No, cualquier cosa. Eso es normal, pero por otro lado vemos que hay una diferencia entre la persistencia y la necedad. Porque hay veces que también te dicen que estás loco. Eso otra vez que me ha gustado. Hay una diferencia entre la persistencia y la necedad. La necedad es hacer lo mismo. Muchas veces estás recibiendo retroalimentación que la cosa el no que va se por da ahí, con la cabeza en la pared, vamos. pero sigues haciendo lo mismo. Así es. Pero el perseverante o la perseverante recibe retroalimentación, pero cambia la ruta. Dice, ok, este es el objetivo que quiero, pero quizá la ruta vaya por acá. Y empieza a probar cosas diferentes. Pero creo que es normal. Todo lo que ahora es fácil, en algún momento fue difícil. A esa persona que lo hizo fácil, le dijeron que eso era imposible. Imagínate un caso poderoso de emprendimiento. El reverendo Milton Wright le pregunta en una entrevista, así como la que estamos ahora, pero sin que fuera televisada, le dicen, mire, ¿y usted cree que el mundo se va a acabar? Sí, estoy seguro. Porque ya todo lo que se pudo haber inventado, ya se inventó. Bueno, ¿y no cree que el hombre va a volar alguna vez? No. Si Dios quisiera que voláramos, habríamos nacido con alas. Poco sabía él que sus hijos, los hermanos Wright, iban a probar que él estaba equivocado. Y ellos inventaron lo que hoy conocemos como los aviones. ¿Te puedes imaginar lo que fue un paradigma que el mismo padre de ellos les dijo que estaban locos? Mejor se dedicaran a su tienda que tenían de reparar motocicletas, bicicletas y demás, y ver que podían cambiar el mundo. Y eso es poderoso.
¿Tú ves a las nuevas generaciones con una visión de emprendedurismo mayor? Es decir, el modelo tradicional se va rompiendo versus este modelo de Batson que tú decías, que para el que no lo sepa, en Batson tú no entras a estudiar una carrera, tú entras a ver qué vas a hacer y a partir de ahí estudias lo necesario para hacer eso. Es un modelo, ¿verdad? Absolutamente. ¿Tú crees que las nuevas generaciones, tus hijos o los chicos jovencitos ahora, es otra historia? Definitivamente sí. En principio estamos en un mundo donde están trabajando juntos y juntas 4 generaciones. Eso nunca había pasado en la historia de la humanidad. Con un avance tecnológico que es otra matriz. Y con ¿verdad? aparatos que, imagínate, cuando tú y yo nos conocimos, no existían los teléfonos que ahora usamos. Sí, bueno. No existían la mensajería. Yo muchas veces digo, cuando yo nací no había teléfono en casa. Yo tuve teléfono a los 12 años. ¿Te puedes imaginar de pared, eso? claro. Entonces te puedes imaginar lo que eso ha cambiado. Las nuevas generaciones vienen con otra forma de ver el mundo y te dicen, ¿por qué no puedo tener una empresa de taxis sin tener taxis? ¿Por qué no puedo tener una empresa de real estate sin tener casas y hoteles? Y vemos las nuevas apps que han cambiado el mundo. Entonces te cuestionan mucho más, dicen, ¿y por qué no puedo vivir en otro país? Incluso si tú les preguntas, no, pero mira, la seguridad de comprar una casa, ¿y por qué si puedo alquilar? Un carro, ¿para qué si puedo caminar? Entonces te cuestionan muchas cosas. Las nuevas generaciones sí están cuestionando, tienen más curiosidad y la curiosidad para mí es prerequisito para emprender, porque los emprendedores y emprendedoras tienen esa curiosidad por entender cómo funcionan las cosas, pero cómo mejorarlas y no se quedan satisfechos o satisfechas con cómo ven el mundo actualmente. Dicen, lo podemos hacer diferente. ¿Cuáles son las características de tus clientes? ¿Qué buscan o cómo, si tú tuvieras que hacer un estereotipo de cliente que va a decir, Julio, ayúdame con esto, ¿cómo lo de cliente o clienta, como dicen ahora, sí, con esto del género, pero ¿cuál sería el perfil? Yo te diría que hay dos tipos de personas. La persona que desea emprender, pero que no está dispuesta a ponerle el trabajo. Y la persona u organización que desea emprender y está dispuesta a pagar el precio de hacerlo. ¿Cuál crees que les va mejor? Por supuesto que la intencionalidad, el 100% de personas hemos dicho, yo quiero hacer algo con mi vida y voy a hacer algo, pero a veces no estás dispuesto a pagar el precio que eso implica. Entonces yo te diría que las características son esas personas que quieren hacer algo, que están inconformes con cómo ven su vida actualmente, pero que saben que no va a ser fácil, que van a poner de su parte, que van a darle esas horas extras y que van a ser muy disciplinadas en seguir el trabajo. Nosotros hemos investigado el tema por años y tenemos mucha literatura, herramientas y demás, pero lo que hemos visto es que hay personas que me dicen, mire, no he visto resultados. Y le pregunto, ¿ya leíste el libro? No he tenido tiempo, pero ya lo voy a leer. Y es un poco como regañar al instructor del gimnasio porque subiste de peso. Porque no hacen las flexiones, claro, no adelgazo, ¿verdad? Así que yo te diría que las personas que han emprendido exitosamente saben lo que quieren, pero están dispuestas a pagar el precio. Hay muchos paradigmas en el tema. Por ejemplo, hay uno que me da risa cuando dicen los emprendedores o emprendedoras les encantan los riesgos. Eso no es cierto. Ellos les gustaría tener todo amarrado, todo claro. Bajo control. O sea, el emprendedor empírico asume los riesgos, pero no les encantan, claro. El profesional los minimiza y está seguro de controlar la mayor cantidad de riesgos posible. Y eso es lo que hace la diferencia. Si vemos las tasas de sobrevivencia de organizaciones en nuestro país, tenemos que el 93% de organizaciones no pasan 42 meses. ¿Qué hacen ese 7%? Bueno, saben que no es fácil, se preparan. ¿Qué hacen ese 7%? Y hacen una serie de cosas correctas. La planificación, la ejecución sistemática, planean de largo plazo, están viendo más allá que su competencia, se ven a sí mismos y a sí mismas periódicamente para ver cómo se mejoran. Así que hay diferencias que hacen que una organización le vaya bien o que no le vaya bien. Y cuando alguien va a ti, Julio, y te dice, a ver, Julio, ¿usted qué me puede ofrecer? ¿Qué le ofreces? A alguien que tiene la inquietud, ¿qué le ofreces? ¿Le conduces su inquietud? ¿Le das herramientas para que la entienda? ¿Le das técnicas? No sé, ¿qué aporta una empresa de emprendedurismo como tú a alguien que quieres, bueno, a cualquiera que quiera entrarle al tema? Nosotros tenemos 2 grupos de atención que hacemos. Uno es emprendedores o emprendedoras individuales y luego organizaciones ya establecidas. Y les apoyamos desde forma presencial, a veces es entrenamientos, literatura, programas específicos, y luego
a las empresas que les apoyamos en desarrollar una cultura de dueños, una cultura más emprendedora. Lo hacemos de las dos formas, en forma presencial, mucho de lo que nosotros hacemos es entrenamiento especializado, una transferencia de know-how, o también desde los medios digitales. Ahí hemos estado documentando las buenas prácticas, múltiples casos regionales que ponemos a disposición. Así que podemos tener un aprendizaje autodirigido o aplicado tanto a una organización como a una persona individual. ¿Qué es lo que peor se suele hacer o lo que mejor se suele hacer de estas personas y organizaciones que te piden ayuda? Dijeron, bueno, mira, 80% este es el defectito que traen o el mal hábito. Sin embargo, hay 80% que esto lo manejan sustancialmente bien. ¿Se pueden destacar? Yo te diría que hay algo que veo en común. Uno es hacerlo por las razones incorrectas. Ese te diría que es de los más comunes. Es decir, a veces no estoy fundando una empresa, estoy huyendo de un trabajo que no me gusta. A veces no estoy fundando una empresa, estoy fundando un empleo, que es muy diferente. Así que la razón correcta de por qué lo estoy haciendo, ahí yo lo veo. Hay personas que le pregunto, ¿por qué quieres hacer esto? Porque esto da dinero. Razón incorrecta. Hay personas que le preguntan, ¿y por qué quieres hacer esto? No, es que esto va a cambiar el mundo, yo me di cuenta de esta oportunidad. Esa persona tiene algo correcto. Eso es lo primero. Lo segundo es contra quién se están comparando. A mí me gusta decir que Dios nos dio ventajas competitivas injustas. Nos dio cosas a cada uno y a cada una que son únicas. Y así que, ¿qué carrera vas a hacer? ¿De tratar de ser el mejor, que te vas a copiar contra todo el mundo? ¿O tratar de ser único? Y es aplicar eso que somos diferentes. Así que cuando una persona está pensando, mire, yo quiero hacer esto porque vi que mi competencia hace esto, ese es otro factor de riesgo. Lo está haciendo por las razones incorrectas. Y lo tercero, yo te diría que es la falta de planificación. No hay que pensar un negocio para lo que me dé de comer a fin de mes. Hay que pensarlo cómo va a ser dentro de 10 años y traerlo para hoy. Porque si la piensas cómo va a ser dentro de 10 años, tus controles van a ser diferentes. Te puedes imaginar nosotros que hacemos temas de propiedad intelectual, los controles que hemos tenido que poner hasta que si una canción que usamos en una pista de video tiene derechos de por vida, porque lo estamos viendo a 10 años. Yo sé que lo que voy a poner en una red social va a estar ahí para siempre. No me puedo exponer a una demanda. Entonces tengo que cuidarme mucho de eso, pero porque la estoy viendo de aquí al resto de mi vida. Muchas organizaciones y personas se ven hacia, bueno, ¿cómo sobrevivimos mañana? ¿Cómo sobrevivimos a fin de mes? Y el éxito de una vida exitosa o de una organización exitosa es mira hacia dónde quieres llegar y qué implica hacerlo hoy para lograr ese futuro que quieres. Digamos que es una filosofía de vida que hay que empezar en los colegios. Sí, por supuesto. Y yo creo que el mundo en el que estamos hoy nos está haciendo cada vez con menos tiempo, más conectados, pero más desconectados a la vez. Así que a mí, ¿qué me gustaría enseñarle a mis hijos que tienen en este momento 6 años y tienen 4 años? Yo te diría una cosa básica, la curiosidad. Que descubran desde lo individual cuáles son sus talentos, qué les apasiona, qué aman hacer, más allá que cosas que yo puedo ver en internet. Que nunca pierdan esa capacidad de asombro, porque ahora cada vez nos asombramos menos con las cosas. Salió un nuevo teléfono, es lo mismo, ya no nos asombramos. Pero esa curiosidad, esa pasión por descubrir qué es lo que tú naciste para hacer, es una cosa que espero nunca pierdan. Y es lo que me encantaría que se enseñara en los colegios. Bueno, pues ahí han visto la curiosidad. Sí que pensamos que esto le puede servir a usted para incrementar sus interrogantes y buscar esas respuestas que Julio apunta. El mundo va cambiando y nosotros tenemos que cambiar. La curiosidad, dice un refrán, mató al gato, pero en este caso no. La curiosidad hizo que el gato sobreviviera. Tuviera 7 vidas. Muy bien, Julio Zelaya, nuestros mejores Muchas éxitos. Gracias. Y también Gracias a usted.